Entre Emprendedores, un podcast de Mi Pyme No Para. Hola amigos emprendedores, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Entre Emprendedores, el podcast en donde podrás encontrar curiosidades y noticias sobre emprendimiento y negocio. Y empezaré haciéndoles una adivinanza. Las hay en casas y todos los cuartos. Por ellas sol, aire y luz ha de entrarnos. ¿Qué es? Les doy 5 segundos para pensar. 1, 2, 3, 4, 5, exactamente, la ventana. ¿Y para qué viene al caso? Porque, bueno, pues de seguro que si les digo ventana, se les viene a la mente una marca en particular. Efectivamente, Windows. Y hoy les hablaré de la empresa dueña de esta, Microsoft. Déjenme les cuento que esta fue fundada el 4 de abril de 1974 en Nuevo México, Estados Unidos, por dos chicos, Bill Gates y Paul Allen. Su propósito era cambiar la forma de trabajar y que cada hogar, oficina, escuela pudiera contar con un equipo informático. Recordemos que en esta época todavía no llegaba la revolución tecnológica que conocemos actualmente, por lo cual eso fue un parteaguas para la evolución del mundo de las telecomunicaciones. Primero, ellos se dieron cuenta de que podían combinar el sistema operativo Unix con el lenguaje de programación Fortran. Ellos estudiaron y se prepararon para poder hacerlo hasta el punto en el que Bill Gates ya sabía mucho más que su profesor. Al final, el alumno superó al maestro. Y al evaluar sus posibilidades y conocimientos, en 1975 decidieron abandonar la universidad para enfocarse en la primera empresa y vender el lenguaje de programación que construyeron, llamado BASIC. Y este programa fue vendido a la compañía Altair a cambio de un 50% de ventas. Todos unos hombres de negocios, ¿no? ¿Y qué creen que hicieron? Bueno, pues les cuento que en 1978 lograron establecer una oficina de ventas en Japón y en 1980 empezaron a crear la empresa como la conocemos hoy en día. Poco después compró un sistema operativo llamado Q2 a la empresa Seattle Computer Systems para mejorarlo y lo llamaron MS2. En español lo conocemos así como MS2 o MS-DOS. Bueno, esa. En ese momento, IBM era la empresa pionera de tecnología, por lo que Allen y Gates llegaron a un acuerdo con esta, el cual fue recibir un porcentaje de cada computadora vendida que tendrían instaladas ese software. Asimismo, el negocio incluía el derecho total del MS2 y la posibilidad de venderlo a otras empresas. Y no crean que IBM aceptó el trato solo porque sí. En realidad, en ese entonces, Apple le estaba pisando los talones y era un rival muy fuerte, pues estaba diseñando sistemas operativos muy eficaces y que también se rumora se movieron influencias y por eso es que el contrato se volvió muy atractivo. Pero bueno, eso es otra historia que les tengo que contar después. Y así siguieron trabajando en uno nuevo. Ya saben a cuál me refiero, ¿verdad? Sí, a Windows, el cual vio la luz en 1985 y se llamó Windows 1.0. Para su sorpresa, en los 90 este resultó ser todo un éxito, debido a que ya contaba con el 90% de la cuota del mercado de ordenadores personales. Esto no fue solo suerte, ya que el concepto era tan innovador que dejó atrás el uso de comando para poder utilizar una computadora. Ahora podían desplazarse a través de pantallas con solo hacer un clic. Era increíble, ¿no creen? Yo sé que hoy en día es diferente percibirlo para las generaciones que no lo vivieron, pero de verdad que eso era un hito. ¿Y qué recuerdos? ¿Cómo olvidar todo lo que hemos vivido gracias al contenido de este software? Como cuando aparecía este curioso asistente virtual en forma de clip llamado Clippy, que nos ayudaba y nos daba tips para escribir en Word. Claro que en su momento de repente era molesto porque saltaba de la nada con el mínimo error que cometiéramos, pero bueno, a veces el extraño. O otro de los ejemplos, cuando le mandábamos zumbidos a nuestros amigos por medio de Windows Live Messenger, desde ahí ya existían los emojis y stickers en movimiento. Mi favorito era el que tiraba un globo con agua en la pantalla, era increíble y de verdad que hasta el día de hoy no sé por qué a ninguna de las tecnológicas de comunicación se les ha ocurrido volver a revivir ese tipo de efectos.
Bueno, y para los amantes del gaming, no olviden que la famosa consola Xbox fue creada por Microsoft, por lo que muchos momentos de diversión fueron gracias a él. Que por cierto, ya que tocamos este tema, recientemente realizó la adquisición más grande de su historia al comprar Activision Blizzard, una de las principales compañías de videojuegos en el mundo, invirtiendo $70,000 millones. Claro que todo esto con un propósito: atraer a más jugadores a sus plataformas y ser una de las empresas que lideren el desarrollo del metaverso, del cual te conté en el episodio pasado. Y bueno, ahora que ya les conté sobre sus inicios y les hice recordar su infancia o su adolescencia, pasaré a platicarles sobre una de las mentes maestras de esta compañía, Bill Gates. Él empezó desde muy chico a interesarse por la tecnología, al punto que a los 13 años desarrolló su primer programa informático llamado Tic-Tac-Toe. Fue en ese momento en el que descubrió su pasión por la programación. ¿Ustedes sabían que Microsoft no fue la primera empresa que fundó? Así es, cuando estaba en la escuela, él y Allen crearon Traf o Data, en la que medían y analizaban datos de tráfico para el Departamento de Carreteras del estado de Washington. Lamentablemente, se disolvió cuando Gates se fue a estudiar a Harvard y Allen a trabajar a Boston. Y hablando de sus estudios y pasión, él estuvo a punto de no seguir lo que le gustaba, debido a que eligió estudiar para abogado. Sin embargo, solo era porque su padre lo deseaba. Esto no lo hacía feliz, así que empezó a tomar clases de otras materias como matemáticas y ciencias, hasta que decidió dejar la universidad para dedicarse a Microsoft. Y como podemos darnos cuenta, una vez más, únicamente la pasión no es suficiente. También es importante prepararse para tener más oportunidades y poder dedicarte a ello, como Gates. Pero Gates no solo era bueno en estos ámbitos, también era bueno para administrar su tiempo, según cuenta Chris Capusela, el mercadólogo de la compañía. Este explica que de esta forma es más fácil lograr un balance entre trabajo y vida personal, pero en sí, ¿cuáles son estas técnicas? Ahí les va. La primera era planear el año entero con el propósito de tener más claros sus objetivos, administrar las tareas y mejorar la productividad. Además de que así es más probable que cumplas tus metas antes de tiempo y tengas un plan si se te llega a presentar una situación no prevista. Número 2. Organizar tu tiempo en 4 bloques, en el que le dediques el 25% de tu tiempo total dependiendo del giro de tu trabajo. Estos bloques deben tener una duración de 3 a 4 meses e ir registrando los avances y diferencias para analizar de mejor manera las tareas que funcionan y las que consumen el tiempo. Esto puede ayudarles con la revisión de correos. Otro aspecto por destacar es que se convirtió en el billonario más joven de la historia y en el hombre más rico del mundo cuando tenía 39 años. Con gran parte de su fortuna, él y su exesposa, Melinda Gates, inauguraron la fundación privada más grande del mundo, la cual tiene como objetivo alcanzar la igualdad en el acceso a la salud y la educación en todo el mundo, campañas de vacunación, derechos de la mujer e incluso proyectos como llevar alcantarillado y agua potable a zonas pobres y luchar contra la emergencia climática. Él dijo que existen muchas oportunidades para hacer bien en el mundo, seas un científico, seas un comunicador. Así que considero que es bueno que los empresarios no solo inviertan su dinero en ellos, también en ayudar a los demás porque antes que nada somos humanos. Bueno, esa es la parte bonita, pero no todo fue miel sobre hojuelas en la historia de Microsoft, ya que Apple demandó a Microsoft porque el diseño de su interfaz era muy parecida a la de ellos. Esta batalla duró 7 años y adivinen quién ganó. Microsoft. Esto tiene un trasfondo, pues Apple se confió demasiado y cometió un error grave, que fue mostrarle a Bill Gates su prototipo de Macintosh y su interfaz gráfica de ventanas. En su defensa, ellos ya habían trabajado en conjunto para hacer las tarjetas de software en el Apple II. No podía ocurrir nada malo, además de que Steve Jobs le dijo a Gates que no lanzara ningún diseño similar hasta que el lanzamiento del Apple Macintosh, pero, como este no estaría listo para la fecha de salida, según el acuerdo al que llegaron, Gates tenía libertad para utilizar la interfaz gráfica prevista para las Mac. Justo fue ese año en el que anunció Microsoft Windows, basado en un entorno gráfico con ventanas, iconos, con la incorporación de Word, Excel,
justo como la idea que tenía Apple, así que Jobs se sintió traicionado. Pero con lo que no contaba es con que Gates le diría que no le robó el concepto específicamente a él, sino que ambos se lo robaron a otra empresa llamada Xerox PARC. Tan, tan, tan. Está bueno el chismecito, ¿verdad? Pero déjense de eso, esto no paró aquí, puesto que ambos desarrollaron aún más su rivalidad. Apple los acusó de plagiar absolutamente todo, de no tener invenciones propias como el MS-2 que fue comprado a otra empresa para revendérselo a IBM, y se la vendió como si Gates la hubiera creado. Uf, y eso sin contar de que también Microsoft ha sido acusada varias veces de monopolio y de abuso de posición dominante. Sin embargo, no hay que poner en duda que a pesar de todos estos escándalos, ha sabido salir adelante y vender su propuesta de valor, a tal punto de que es una de las compañías con mayor posicionamiento e ingresos. Esto ha quedado claro, pues fue nombrada la segunda empresa con mejor desempeño durante la pandemia y que obtuvo un crecimiento de capitalización de mercado de 269.9 miles de millones de dólares. Además, es importante mencionar que esto fue gracias a que las herramientas que proporciona se han convertido en elementos esenciales para trabajar en modalidad home office, tal como sucedió con el confinamiento. Y no solo eso, sino que también se buscaron más actividades recreativas, por lo que Xbox alcanzó un récord histórico de 90 millones de jugadores. Y por último, les voy a platicar un consejo valioso que Bill Gates le daría a su yo más joven y que les podría servir, el cual es que leyera mucho y descubriera una habilidad que disfrute, ya que el hábito de la lectura y sus habilidades tecnológicas son los factores que más lo han impulsado a ser quien es. Y si tienes curiosidad por saber qué libros lee Gates, en su blog llamado Gates Notes sube varias listas de recomendaciones para leer. En la actualidad, la empresa va en constante evolución y crecimiento. No es para menos, puesto que tiene una gran visión que le permite ver y analizar más allá y aportar en lo que se necesita y necesitará en algunos años, así como diversificar su mercado en base a ello. Últimamente se ha estado enfocando en optimizar la tecnología para un futuro más resiliente y sustentable, lo cual contribuye para hacer un mundo mejor preparado para cualquier circunstancia que se presente. ¿Qué opinan, amigos emprendedores? ¿Creen que, sin importar el tamaño de la empresa, es posible que éstas puedan ser cada vez más resilientes y sustentables? Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este episodio. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Instagram, TikTok como Mi Pyme No Para. Mi nombre es Denise y no olviden escucharnos en nuestra siguiente emisión de Entre Emprendedores. Cuídense mucho y nos vemos en la que sigue. Entre Emprendedores, un podcast de Mi Pyme No Para.